Les doy la bienvenida a las historias jamás contadas parte 18, sin más empecemos. Esta historia le pertenece a la señora Yareli y a su esposo Fabricio. Ellos me la escribieron por correo electrónico hace algunos meses. Un día Fabricio invitó a comer a su novia Yareli a su restaurante preferido, y obviamente reservaron su mesa favorita. El lugar es hermoso en toda la extensión de la palabra, además el servicio es excelente, todos están muy atentos a los detalles que se lleguen a ofrecer. Una vez en el restaurante no podían decidir qué platillos elegir, pasó bastante tiempo y al final optaron por la especialidad del lugar. Esa tarde fue tan especial para ambos, pues en esa cita Fabricio le pidió matrimonio, y ella muy feliz aceptó. Pasaron muchos años y todo normal, pero su aniversario llegó y para celebrarlo decidieron ir al restaurante en el que tienen tantos recuerdos inolvidables. Al llegar intentaron sentarse en su mesa favorita, pero para su mala suerte dicha mesa estaba reservada. Lamentaron un poco el incidente, pero mejor optaron por no ponerle importancia, y mejor disfrutar de ese gran día. Ambos se sentían increíble, esto sin imaginar el fallo temporal que estaban a punto de presenciar. Yareli y Fabricio, como de costumbre, estaban mirando detalladamente el menú, y justo en ese momento se miraron a ellos mismos pero mucho más jóvenes. Los dos no podían creerlo, pues al parecer dos épocas estaban unidas en un mismo lugar, pero a pesar del impacto y con un poco de temor se levantaron muy despacio, pero justo ahí está el fallo final de esta historia, pues al acercarse ambos miraron una luz muy intensa y cuando se disipó, una vez más estaban sentados en su mesa pero con la diferencia que su lugar preferido estaba vacío. Desde ese momento ellos no han podido entender qué fue lo que realmente ocurrió esa tarde tan extraña. Esta historia le pertenece a John, él me la mandó por correo electrónico hace algunos meses. Un día John recibió la llamada de su hermana Jian, para invitarlo al centro de la ciudad a pasear un poco pues tenían algunos meses que no habían tenido la oportunidad de coincidir. Esa tarde de diciembre estaba algo soleada, pero se podía respirar el aire fresco. Además desde lejos se les notaba su felicidad, pero esa felicidad muy pronto se convertiría en angustia y desconfianza a causa de una llamada muy extraña. Ambos estaban disfrutando del momento, así que aprovecharon para tomarse algunas fotografías para tener recuerdos de esa gran tarde. Pasearon por muchos lugares turísticos y sin darse cuenta las horas fueron pasando, pero ellos continuaron disfrutando de ese majestuoso momento. Minutos después el celular de John empezó a sonar, pero al mirar el número se quedó helado pues era el número de Jian, y al contestar se quedó completamente en shock, pues le estaban avisando que su hermana había tenido un accidente en la carretera en la cual lamentablemente perdió la vida. John no sabía cómo actuar, porque si su hermana tuvo el accidente, entonces ¿quién es la persona con la que había pasado toda la tarde?
Pero justo en ese momento se escuchó mucha estática y la llamada se colgó y posteriormente el registro se borró, como si el tiempo tratara de borrar todos los cabos sueltos. Esta historia le pertenece al señor Fausto, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Una mañana Fausto se levantó con un fuerte dolor de estómago, pero no se trataba de una infección porque el dolor era como si hubiera recibido un golpe. El señor Fausto no le dio importancia a esa molestia y mejor continuó con su rutina diaria. El siguiente día se despertó con un gran dolor en el pie sin ninguna justificación, pues no recordaba haberse lastimado con nada. Al paso de unos minutos intentó caminar un poco, pero de la nada le empezaron dolores muy intensos en todo su cuerpo. Esto ya asustó a nuestro amigo, así que de inmediato fue a una consulta médica. Pero para su mala suerte el doctor no le encontró ninguna anomalía. Es por ello que le mandó a hacer más estudios. Un día después se despertó muy asustado debido a que tuvo un sueño muy realista, en el cual sufrió un aparatoso accidente en la carretera, y justo en ese momento empezó a escuchar el llanto de una señora suplicándole que ya despertara. Cabe mencionar que estaba acompañado por su esposa, pero solamente él escuchó ese inquietante sollozo. El tiempo siguió su curso y para su desgracia aún continúa con los mismos dolores y a cada rato escucha susurros de una señora pidiéndole que por favor ya despierte. Y lo más inquietante es que la voz que escucha es la de su mamá, pero ella tiene muchos años que falleció.